Oremos. Padre maravilloso, te invitamos en esta mañana, para mí, Señor, y tarde ya para mis hermanos en otras partes. Te invitamos a que nos hables, te invitamos, Señor, que nos enseñes, que nos des un corazón abierto para escuchar y aprender y también practicar las cosas que aprendemos, Señor, para vivir de acuerdo a tu palabra. Así que como niños nos sentamos, Señor, alrededor de tus pies para atentamente, Señor, aprender aquellas verdades que deseas enseñarnos hoy. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar un poquito acerca de qué y cómo debemos pedir. Que hay un poquito a veces de confusión en cuanto a estas cosas. Porque algunos hermanos, bueno, ¿qué cosas le podemos pedir a Dios? ¿Le puedo pedir esto? ¿Le puedo pedir esto otro? ¿Cómo sé si Dios me va a contestar? Entonces, vamos a tratar de responder eso en cuanto a la oración. Había un rey que en su reino una vez al año, él abría las puertas para que sus súbditos vinieran a pedirle. Entonces abría las puertas, él se sentaba en su trono y se permitía que entraran de a uno los súbditos del pueblo y ellos venían y le pedían, bueno, yo quiero 2 ovejas, quiero una vaca, quiero... Todos le pedían y él les concedía lo que les pidieran. Bueno, una vez entró un hombre que le dijo, bueno, yo quiero un castillo que tenga agua alrededor y que tenga un ejército y que tenga... Y comenzó con una tremenda lista. Y uno de los consejeros se asustó, ¿no? Y le dijo, ¿cómo se te ocurre pedirle eso al rey? Le dice. No, y lo retó. Entonces el hombre dice, bueno, pues el rey nos dijo que le pidiéramos. Y el rey le dijo, deja que me pida, le dijo, porque este es el único que me ha hecho sentir que yo soy rey, le dice. Entonces, nosotros muchas veces no nos relacionamos con Dios como que fuera Dios. Nos relacionamos cuando llega la hora de pedir, nos relacionamos con Él como que fuera Él tal cual nosotros. Pero es la gloria de Dios el conceder nuestras peticiones. Y debemos aprender a pedir y a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la historia de Elías. Si vienen conmigo al libro de Segunda Reyes, no, Primera de Reyes, perdón, Primera de Reyes capítulo 18. Cuando aparece el rey, cuando aparece Elías, luego de haber pasado 3 años y medio en el desierto escondido y a Israel sufriendo una tremenda sequía, Elías reaparece y llama una confrontación entre él y los profetas de Baal, 450 profetas. Y vamos a leer desde el versículo 20. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese
sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces dijo Elías, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Muy bien. Aquí vemos la manifestación entre la oración pagana y la oración verdadera. Una es respondida, la otra no es respondida. La oración pagana es un show, es una manera de tratar de impresionar al Dios de ellos para que les escuche. Entonces, para que les escuche, ellos tienen que danzar, tienen que gritar, tienen que hacer malabares, eventualmente se terminan cortando y pasan las horas y no hay respuesta a la oración. En la oración al Dios verdadero se le habla directamente a Dios como a un amigo, se expone el problema, se le pide que actúe y Dios inmediatamente responde a la oración. La gran diferencia, ¿no? No necesita haber un show, no se necesita impresionar a Dios, se necesita actuar de acuerdo a su palabra. Eso fue lo que Elías hizo. Él restauró el altar, luego esperó hasta la hora del sacrificio vespertino, las 3 de la tarde, y luego él pidió que Dios se manifestase. Y se manifestó. Una oración sencilla, no tomó ni un par de minutos orar esa oración. Y qué tremendo milagro se manifestó. Elías estaba obrando de acuerdo a la voluntad de Dios y él sabía que Dios iba a responder su oración, no duda alguna. Pero muchas veces nosotros oramos con la actitud pagana. Queremos impresionar a Dios con nuestras palabras, queremos presentarle nuestras obras. Señor, yo he hecho esto por ti, yo he hecho esto por otro por ti.
Mira cuánto he sufrido, mira cuán paciente he sido, y todo esto se lo presentamos a Dios para que responda a nuestra oración. ¿Y por qué oramos así? Es porque en la parte de atrás de nuestra mente, del subconsciente, nosotros pensamos que Dios no nos va a responder. Dudamos la respuesta de Dios y venimos en oración en incertidumbre cuando pedimos que Dios actúe por nosotros. Entonces Dios no puede responder nuestras oraciones cuando nosotros lo manifestamos de esa manera. La oración, ya lo hemos visto, que no es una demostración de nuestra justicia. En la oración no es necesario hacer un show para impresionar a Dios. En la oración es como un niño hablándole a los padres, y es con franqueza, se manifiesta el deseo, se presenta ante Dios y se espera la respuesta. Bien sencillo. Entonces, muchos creen, ¿no?, de que a Dios hay que impresionarlo, porque, bueno, ya lo hemos visto, tienen una actitud negativa de Dios. Ven a Dios en forma negativa, lo ven como un juez justiciero, alguien distante, alguien que está enojado con nosotros, alguien que anda buscando castigarte, que es enojón, que es... Todas esas imágenes negativas precluyen el hecho de tener una relación de confianza con Dios, que nos lleva a simplemente tratarlo como un papito cariñoso al cual nosotros podemos hablarle en forma abierta y presentar todo lo que está en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros oramos, nosotros podemos pedir todo lo que está en nuestro corazón. Todo. En forma abierta podemos presentarle a Dios nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros sueños. Todo puede ser presentado ante Dios. Porque es una relación abierta. Eso es lo que Dios está invitando. Él dice, venir y razonemos juntos. Hablemos este asunto. Y si es una relación abierta, entonces nada debe ser escondido. Si después de todo Él ya lo sabe. Antes que lo oremos, Él ya conoce tu corazón. Entonces, si se lo esconde, entonces eres hipócrita. Entonces, debes presentar a Dios tal cual está en tu corazón. Yo cuando yo estaba, antes de casarme, yo era serio, no era andar con niñas para aquí y para allá. Había tenido 3 novias y ya me habían quebrado el corazón. Y un día le dije, Señor, no quiero tener más novias. La próxima muchacha quiero que sea mi esposa. Pero antes de que te apures en traérmela, aquí está la lista de las cosas que yo quiero. Que había hecho una lista bien larga de cosas que yo quería de mi esposa. Y un día estábamos, bueno, cuando yo conocí a la que ahora es mi esposa, María José, que fue la próxima niña que vino, yo a las 2 semanas le propuse matrimonio porque yo ya sabía que ella era mi esposa. Y ella me dijo, sí, también, dijo, ya está. Entonces aceptó. Ahora, gracias a mi suegrita, nos tomó 1 año y medio casarnos. Ella no nos dejó casarnos inmediatamente. Tenía más sabiduría que nosotros, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Un día nos sentamos y ella me dice, ¿cuáles fueron las cosas que tú le pediste al Señor que yo cumpliera o que tu esposa cumpliera? Entonces yo se las leí, ¿no? Y había una cosa de las que yo le había pedido a Dios que no me la cumplió, que ella fuera rubia. Mi esposa no es rubia, tiene el pelo castaño, ¿no? Y ella entonces sacó también su lista y había 1 o 2 tan solo que yo no cumplía. Ahora, tristemente, en aquellos días ella se me enojó porque yo había pedido que fuera rubia. Ahora ya no, ya estamos maduros, eso ya pasó hace muchos años. Pero Dios cumplió entonces. Con una fe sencilla, con una actitud de niño, uno viene a Dios y le presenta lo que uno desea en el corazón, y Dios entonces responde y cumple nuestros deseos, porque es el gozo de Dios darnos lo que deseamos, no tan solo lo que necesitamos. Algunos creen que tan solo hay que Dios pedirle nuestras necesidades. No, las necesidades Dios las cumple muchas veces sin que se las pidamos. Son necesidades, la comida, el vestido, el agua, el trabajo. El Señor provee eso. Pero son los deseos del corazón que muchas veces nosotros nos sentimos vergonzosos de pedirle a Dios. Cuando no hay que tener vergüenza. Con Dios no hay que tener vergüenza. Dios desea que le pidamos. Mire, vamos a Mateo, vamos a ver algunos versículos en la Biblia donde se nos
da ánimo a pedirle al Señor. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entonces hay varias veces, 3 o 4 veces, se anima al creyente a pedir. Debemos pedir. Y más aún se usa el ejemplo del hijo que pide. Si tu hijo te pide algo, tú no le vas a dar algo malo, le vas a dar algo bueno. Si lo que él te pide es bueno para él, tú le vas a dar lo que te pide, pero si tú te das cuenta que la petición del muchachito es incorrecta, entonces tú le vas a dar algo bueno en cambio de la petición que era mala. Si un niño viene y te pide una pistola, no le vas a dar una pistola. Los padres sabios no le van a dar pistola a los hijos, pero le van a dar algo en cambio que ellos saben que es bueno para el muchacho. Entonces Dios es lo mismo, dice que todo lo que Él nos da es bueno. Dice ahí, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Entonces muchas veces en nuestras peticiones somos egoístas, queremos satisfacer para nosotros y Dios lo toma, pero en vez de darnos lo que nosotros pedimos, Él intercambia y nos da lo que Él ve que es bueno. Lo que Él ve que es bueno. Y es importante aprender a nosotros a relacionarnos con Dios. De esa manera Dios va a responder nuestras oraciones. Él no va a ignorar tus peticiones. San Juan capítulo 14, versículo 13. San Juan capítulo 14 y versículo 13. Dice así, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces, de estas palabras, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y algo, esa palabra algo en el español suena un poquito mezquina, pero esa palabra en el griego es parecida al todo. Es una palabra que lo abarca, da libertad de petición. Entonces, todo lo que pidiéramos y cualquier cosa, esa es la palabra que se ha traducido algo, cualquier cosa que pidiéramos, el Señor lo hará. Pero siempre dándonos lo bueno. Así que tenemos la certidumbre de que nuestro Dios nos va a responder nuestras oraciones, que tenemos libertad de pedir. Más aún, el Señor nos da ánimo a que le pidamos, porque parte de la gloria de Dios se revela en la respuesta a nuestras oraciones. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene faltas de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Esa es una promesa. Y la promesa es de que cuando Dios responda a nuestras oraciones, Él no las responde en forma mezquina, Él las responde en forma abundante. En forma abundante, como dice el apóstol Pablo, que Dios que obra más de lo que nosotros pedimos o nos imaginamos. Y Él dice que todas nuestras necesidades serán suplidas de acuerdo a sus riquezas en gloria. Recuérdense que Dios es rico y que como rico
Él no es un rico mezquino. Dios es un Dios generoso. Él no es tacaño. Dios es un Dios generoso que anhela responder las oraciones de sus hijos abundantemente. El ánimo a pedir y a esperar que Dios responda. Nuevamente Santiago capítulo 4 versículo 2. Santiago capítulo 4 versículo 2 nos da una de las razones por las cuales nosotros no recibimos cuando pedimos. Así cuando oramos dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Luego dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Entonces dice, una de las razones por las cuales nosotros no recibimos es porque no pedimos. Porque la ley es pedid y se os dará. Si no pedimos, no se nos da. Entonces, ¿por qué el Señor desea que nosotros pidamos? Porque eso nos hace, el pedir nos humilla y nos hace dependientes de Dios. Nosotros por naturaleza somos independientes, nosotros por naturaleza somos orgullosos, creemos de que nosotros lo podemos hacer todos. Y una de las condiciones del reino de Dios es ser humildes y ser dependientes. Entonces, Dios ha puesto como por ley en su reino que para obtener hay que pedir. Entonces, eso nos hace sentir nuestras necesidades, humillarnos y volvernos dependientes de Dios. Es por eso que la oración es difícil, porque va en contra de nuestra naturaleza. Nosotros queremos y se nos ha programado desde niños a ser autosuficientes, a ser independientes, a proveer para nosotros mismos, a asegurarnos nuestro futuro. Entonces se nos enseña, se nos inculca una actitud orgullosa y autosuficiente. Cuando el Señor quiere desarrollar una actitud opuesta, Él desea hacernos dependientes. Sí, Él desea que seamos responsables, que trabajemos duros, que seamos honestos, obreros honestos, pero Él no desea que seamos independientes y Él no desea que dependamos de nuestras propias fuerzas. Él desea que dependamos de Él, que Él es nuestra seguridad, no nosotros. Y el propósito de pedir en la oración tiene ese objetivo de desarrollar en nosotros la dependencia de Dios, para que nos volvamos dependientes de nuestro Padre. Y el Señor entonces nos lleva a través de la vida cristiana, a través de circunstancias que están calculadas para desarrollar la dependencia en Él. Así que si por naturaleza eres súper independiente, no es un rasgo cristiano. El rasgo cristiano es ser dependiente de Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado la historia de Jorge Müller. Jorge Müller era un muchacho alemán, creció en Alemania, hijo de un abogado. El papá también deseaba que fuera abogado, pero este muchacho que creció en un hogar cristiano, pero en un hogar formal, él se volvió mundano, degenerado. Hizo todo, recorrió todo, hizo todo, pero eventualmente fue convertido. Y Dios lo llamó al ministerio y él se fue a Inglaterra para ser pastor y el Señor lo llamó a vivir por fe. Entonces él en esos días, de la manera que se pagaba el salario, era que se arrendaba los bancos de la iglesia. La gente rica se sentaba adelante y pagaban bastante dinero por el banco, la gente pobre se sentaba atrás en los bancos y si no tenían dinero se tenían que quedar afuera de la iglesia. Entonces él vio eso no era el carácter de Dios, así que canceló eso y cancelando eso se quedó sin salario. Pero estaba bien porque el Señor lo estaba llamando a él a vivir por fe y comenzó a vivir por fe, el Señor comenzó a proveer para sus necesidades. Y este hombre aprendió el secreto de la oración. Tenía una vida de oración muy rica, una dependencia de Dios maravillosa.
y Dios lo movió de Inglaterra, lo llevó a Escocia y allá lo llamó a desarrollar un ministerio para los huérfanos que vivían en las calles. En esos tiempos había muchos huérfanos, niños huérfanos viviendo en las calles. Pero él no tenía dinero. Entonces él comenzó a orar y el Señor le proveyó una casa. Siguió orando y el Señor le proveyó los voluntarios. A través de la oración el Señor le proveyó todos los utensilios para traer huérfanos a vivir. Y cuando abrieron el orfanato, no llegó ningún niño. Entonces él se rascó la cabeza y dijo, pero ¿qué pasa si el Señor bendijo todo esto y no nos llegó ningún niño? Y la ley de ellos era que ellos no pedían ni hacían conocer sus necesidades, era todo por obra divina. Así que los niños tendrían que haber llegado guiados por el Espíritu. Entonces, y de repente se dio cuenta, pero si no pedimos por los niños, pedimos por todo lo otro, pero no por los niños. Así que se dedicaron una semana a orar por los niños. La próxima semana lo volvieron a abrir y el orfanato estaba lleno. Había que darles de comer, había que darles todo lo necesario, la comida, entrenamiento. Su deseo era darles una educación para que cuando se graduaran ya del orfanato ellos podían salir como ciudadanos responsables de la comunidad. Comenzó pequeñito. Eventualmente necesitaron una casa más grande, el Señor les dio una casa más grande. Eventualmente el Señor les dio un tremendo orfanato. Por más de 60 años él llevó a cabo la obra con el orfanato. Cientos de miles de huérfanos pasaron por ese orfanato y fueron criados. Todo hecho por fe a través de la oración. Dios lo respondía todo por oración. Un día la cocinera le dice, los niños están listos para tomar desayuno, pero no tenemos comida, no hay nada que darles. ¿Podrías venir, por favor, y orar? Entonces él tenía su sobrina, estaba en la pieza donde él estaba, y la toma de la mano a la chiquitita y le dice, ven, vamos a ver un milagro de Dios, le dice. Entonces él se va al salón donde estaban todos los niños. Imagínense, cientos de niños esperando el desayuno y no había comida. Entonces él le ordena que se pongan de pie y le dice, Señor, te queremos agradecer por el delicioso alimento que nos has proveído para el desayuno. Gracias, Señor. Entonces se sentaron y inmediatamente un golpe en la puerta. Abren y era el lechero. El lechero le dice, fíjate que yo iba con la leche para el pueblo, se me rompió la rueda del carretón y no me puedo llevar la leche, ahora tengo que arreglar el carretón. Estoy pensando, a lo mejor tú necesitas leche. Le dice, claro que necesitamos leche. Así que trajeron todos los contenedores con leche y comenzaron a servir la leche a los niños, ¿no? Y mientras servían la leche, llega el panadero del pueblo. Y le dice, Jorge, anoche el Señor me dijo que tenía que cocinarte pan, le dice. ¿Necesitas pan? Pero claro que necesitamos pan, le dice. Así que trajeron el pan calentito y los niños esa mañana tomaron leche con pan de desayuno. Al final de su vida, George Mueller nunca hizo el cálculo. Él anotaba todas las donaciones, todo lo que Dios le daba, y era todo en respuesta. Él nunca pedía nada. Al final de su vida, se calcula de que Dios le había dado alrededor de $300 millones para llevar a cabo su obra. Y él murió pobre porque lo entregó todo para el Señor. Todo era para sus huérfanos. Cientos de miles de huérfanos fueron sacados de las calles y entrenados a ser ciudadanos responsables, con trabajo, cristianos que amaban al Señor. Entonces nosotros debemos aprender a pedir y a esperar que Dios nos va a dar aquello que pidamos. ¿Cómo ves que Dios responde nuestras oraciones? Vengan al libro de Salmo capítulo 91, versículo 15. Salmo capítulo 91, versículo 15. Dice así, me invocará. Y miren ahora lo que dice, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia.
lo libraré y le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces el Señor dice que cuando tú me invoques, yo te voy a responder. Entonces la primera manera que Dios responde nuestras oraciones, todas nuestras oraciones son respondidas, todas. La primera manera que Dios responde es, sí, te voy a dar lo que me has pedido. Y la oración se manifiesta rápidamente. Uno ve la respuesta casi inmediatamente. El sí. Y esa es la oración que nos gusta. Pero tristemente muchos no piensan de que Dios responde sí muy seguido. Es la manera que nosotros vemos a Dios, nos imaginamos de Él. Entonces Dios dice sí. La gran mayoría de las veces Dios dice sí. Si yo te desafío a que estudies la Biblia y ve cuántas veces Dios responde sí en su palabra. La gran mayoría de las veces en las Sagradas Escrituras Dios dice sí. Inmediatamente la respuesta es dada. ¿Se acuerdan ustedes cuando Ana viene ante Dios porque deseaba un hijo? La respuesta vino inmediatamente. El sacerdote la bendijo y ella tomó eso como palabra de Dios. Y ya cuando Dios le dijo que sí, ella dejó de llorar, dejó de amargarse, se lavó su rostro y se fue feliz a su casa. Y 9 meses después tenía un niño y le puso un nombre Samuel. Entonces sí, y uno puede estudiar la Biblia y va a encontrar que muchas veces, pero también a menudo Dios dice espera. A Abraham, Dios le dice, te voy a dar una descendencia, lo saca a la, ¿cómo se llama? Afuera, lo hace mirar las estrellas, en la noche le dice, tu descendencia no va a poder ser contada, le dice, va a ser como las estrellas del cielo. Y Abraham no tenía hijo. Era de 75 años de edad. Sara ya tenía 65 años. Sara era 10 años menor que Abraham. Ya como el periodo ya había pasado, era imposible que ella quedara embarazada, era un milagro. Pero dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pasaron más o menos 10 años, no llegaba la promesa. 10 años es harto tiempo. No llegaba la promesa y a Sara se le ocurrió una idea. Dijo, oye, pero dijo Dios que era por ti, no por mí. Entonces aquí está la esclava, tómala por esposa y tenemos hijos. Pero no era el plan de Dios, ese era el plan de la carne, el buscar responder la oración de Dios por nuestras propias fuerzas. Entonces, Abraham cae en el plan y hasta hoy en día pagamos las consecuencias de aquello, ¿no? Porque a través de Ismael vienen todos los pueblos árabes, que hoy son musulmanes, ¿no? Luego el Señor lo hace esperar otros 15 años, 25 años en total para que se cumpliera la promesa. ¿Cuán difícil fue para Abraham? Abraham llegó a creer de que no se iba a cumplir la promesa cuando Dios le dice que le iba a dar un hijo a través de Sara. Dice que Abraham se rió y Sara después se rió también. ¿No te habrías reído tú quedar embarazada a los 90 años de edad? Imposible, era una imposibilidad. Y por 25 años, ellos cuando nació Ismael, ellos creyeron de que ya la oración se había respondido, pero no era el plan de Dios. Pero 25 años esperar para la respuesta divina. Entonces, hay veces que Dios nos dice, espera. Y el esperar es para el desarrollo de nuestro carácter, es para que veamos nuestros defectos, es para aprender a confiar en Dios, es para que el mundo vea la gloria de Dios en la respuesta a la oración. Y es la parte de la oración más difícil, el aprender a esperar. Que Dios lo haga en su tiempo, de acuerdo a lo que Él ve que es mejor y como Él ve que es mejor. Especialmente aquí nos desanimamos cuando nos parece que Dios no responde en cuanto a la sanidad. Cuando oramos por los enfermos, especialmente los enfermos graves, y pareciera que Dios no nos responde.
Entonces ahí muchos se desaniman. Es en estos momentos cuando muchos pierden la fe y dejan de creer en Dios, se enojan con Dios, se rebelan contra Dios y le dan vuelta a la espalda porque Dios no obró de acuerdo a lo que ellos querían. Entonces la espera reveló lo que estaba en el corazón escondido. Que el corazón no estaba realmente sometido a la voluntad divina, que el corazón no estaba realmente convertido, sino que seguía a Dios por gusto, por conveniencia. Pero cuando Dios no obra como el rey Saúl, no obra de acuerdo a lo que él le parece, entonces se rebela contra Dios. Entonces el propósito de la espera, cuando Dios dice espera, es porque Dios está tratando de revelar deficiencias de carácter y nos va a guiar por un camino para fortalecernos, desarrollarnos y hacernos más en su imagen. Y la última manera que Dios responde es cuando Él dice no. Y ahí tenemos ejemplos en la Biblia cuando Dios dice no. Pero es lo mínimo. Es muy raro que Dios diga no. A Moisés Dios le dijo: no, ya no me pidas más de esto. Él le había dicho que no iba a entrar a la tierra de Canaán, producto de lo que había ocurrido cuando Dios le dijo que le hablara a la roca. Y Dios lo castigó y le dijo: no entrarás a la tierra de Canaán. Y le dijo: no, no me hables más de esto, le dice. Cuando el apóstol Pablo le pide a Dios que lo sane, 3 veces le dice que lo libere del aguijón en la carne, y Dios le dice: no, bástate de mi gracia, porque mi fortaleza es manifestada en la debilidad. Entonces Dios escoge no sanar a Pablo, pero le da su gracia, y Pablo entiende de que el no realmente es una respuesta positiva. Porque si ustedes miran, a Moisés Dios le dijo que no a la Canaán terrenal, pero se lo llevó a la Canaán celestial. ¿Qué preferirías tú? ¿Entrar a Canaán terrenal o irte al cielo? Entonces el no es porque Dios tiene preparado algo mejor. La sanidad de los ojos de Pablo era para mantenerlo débil, porque Pablo tenía una tendencia al orgullo y a la suficiencia propia. Entonces Dios lo mantiene débil y dice, Pablo reacciona y dice: entonces me regocijaré en mis debilidades, en pobreza, en necesidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces Dios estaba buscando hacer a Pablo fuerte en Cristo, y por eso le dice que no. Entonces la respuesta del no es porque hay algo más grande detrás de aquello. Pero nosotros nos enojamos cuando Dios dice que no y demandamos explicación. Dios nunca Él explica sus caminos. Dios no le explicó. También le dijo que no. ¿Cómo? A Jesús también le dijo que no, cuando le dice: claro, si puedes pasar de esta copa. Y le dijo que no. Mayor. El propósito más grande era nuestra salvación. Entonces, cuando Dios nos dice que no, nosotros nos enojamos con Dios y nos resentimos y dejamos de orar, dejamos de ir a la iglesia, comenzamos a quebrantar el sábado y nos rebelamos. Si entendiéramos de que el no tiene un propósito más grande y fuéramos sabios de permitir a Dios de obrar sus propósitos en nuestra vida, veríamos a Dios revelado en nosotros en maneras gloriosas, hermanos. Pero porque somos ciegos y cortos de vistas, queremos que Dios haga todo de acuerdo a lo que a nosotros nos parece. Entonces, destruimos la hermosura de la respuesta a la oración. Entonces, Dios responde sí, te lo da inmediatamente. Dios responde espera. Y Dios te dice no. En todas las circunstancias debemos regocijarnos, porque Dios siempre está orando lo mejor para nosotros. Dios nunca obra con el propósito de destruirnos. Dios siempre obra con el propósito de construirnos. El pecado ya nos destruyó. Ahora Dios desea rehacernos. Y el objetivo más grande
en la vida de oración es recrearnos en la imagen de Cristo. Cuando Dios responde tu oración, no es tan solo para darte lo temporal, que es efímero, pasajero. El propósito de eso es desarrollar en ti los atributos necesarios para que crezcas en la imagen de Jesús y restablecer lo que el pecado ha dañado. Eso es todo lo que Dios desea alcanzar con nosotros, es recrearnos en su imagen, que lleguemos a ser perfectos en Jesús. Muy bien, vamos a ver otro versículo, 2 Corintios. Bueno, leamos eso de 2 Corintios, donde el apóstol Pablo expresa su experiencia cuando el Señor le dice que no. Vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículos 8 y 9. Dice, respecto a lo cual... vamos a ver, leamos desde el versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué actitud más maravillosa? Esa es una actitud que no puede ser derrotada. Cuando el cristiano madura y desarrolla esta actitud de dar gloria a Dios y agradecerle en todo, entonces el enemigo queda sin poder para poder destruirte. Porque cuando el enemigo te tira enfermedades, te tira problemas económicos, te tira circunstancias difíciles para destruirte a ti o destruir tu fe, y en vez de tú tomarlas en forma negativa, te glorías en ellas, entonces no hay manera que el enemigo te pueda destruir. Y eso es lo que el Señor desea llevarnos al punto que tengamos completa confianza en Él. Y es a través de la oración de que Dios desarrolla esa confianza. ¿Qué podemos pedir? Veamos algunos versículos que nos enseñan qué cosas podemos pedir. Vamos de nuevo a San Juan capítulo 14, versículo 14. San Juan capítulo 14 y versículo 14. Dice así: si algo o cualquier cosa que pidieses, dice el original, cualquier cosa que pidieses en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué podemos pedir? Cualquier cosa. Pida lo que esté en tu corazón, abre tu corazón, tu mente al Señor y pídele lo que está en tu corazón. Lo peor que te puede pasar es que Dios te diga no. Y si Dios te dice no, es porque Él tiene un propósito más grande para ello. Entonces no puedes perder. No puedes perder. No tengas miedo de pedir. Nuestras oraciones no deben ser toda petición, ya estudiamos ello. Pero hay donde el Señor nos enseña, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pedir por nuestras necesidades, por nuestros deseos, el abrir el corazón a Dios y pedirle. Se nos enseña que pidamos y tú puedes ver las Sagradas Escrituras. Hay todo tipo de peticiones, que se pare el sol, que se abra el mar, que dame un hijo, de todo tipo de peticiones se nos presenta en las Sagradas Escrituras. Y eso nos enseña que a Dios le podemos pedir desde lo pequeñito hasta lo imposible. Dios no se ofende. Entonces, si tenemos al Dios omnipotente, que puede hacer todo, para Él nada es pequeño, nada es difícil, nada es imposible, ¿no debiéramos entonces aprender a pedir más grande? A esperar de Él lo imposible.
si viene una persona con cáncer para que está en las últimas etapas del cáncer, entonces cuando se le pide que oremos por ellos, ya nosotros estamos pensando que la persona se va a morir. Entonces comenzamos a hablar como que bueno, se va a morir. ¿Y cuántas veces hemos visto personas que el Señor ha sanado a la punta de la muerte? Debemos orar y pedirle a Dios lo que está en nuestro corazón. Si es nuestro deseo de ver a esa persona sana, pidámosle a Dios que lo sane y traigamos las promesas que Dios nos da en las Sagradas Escrituras que Él va a sanar. Presentémosla y pidámosle y luchemos con Dios por la sanidad de esa persona hasta que Dios nos indique lo que Él va a hacer. Y cuando pareciera, si es que el Señor pareciera que no lo sana, bueno, entonces hay un propósito más grande. ¿Y cuál es el propósito? Es la vida eterna. El Señor sabe. No hay que doblarle la mano a Dios, porque Él sabe. Siempre nos sometemos a su voluntad. No podemos morir muy jóvenes, hermanos. Dios sabe cuál es el mejor momento para que descansemos. Si tenemos en nuestra mente que la muerte es un descanso, como enseñamos los adventistas del séptimo día, ¿por qué entonces nos amargamos por la muerte? Nadie llora cuando tú te vas a dormir en la noche. Si la muerte es un sueño, un poquito más largo, pero es un sueño, eso es todo lo que es. Entonces el Señor, en vez de enviarte a dormir a las 10 de la noche, te está enviando a dormir a las 7 de la noche. Y cuando tú estás cansado, ¡ay, qué gusto irse a dormir a las 7 de la noche!, ¿no? Entonces la muerte, en vez de tomarse como una desgracia para el Hijo de Dios, pues la muerte ha sido derrotada por Cristo, la muerte es victoria para nosotros ahora. ¿Sí o no? Claro, entonces ya no nos lo tomamos, ¡ay, pero Dios no respondió la oración! ¿Por qué se murió? Si el Señor permitió que descansara, es porque Dios tiene un propósito más grande. Y la oración va a ser respondida. Cuando el Señor, si tú oras, si estás resfriado, estás con la gripe, y le oras al Señor que te sane, y no te sanó en la noche antes que te durmieras, pero te despiertas en la mañana y te despiertas bien listo para ir al trabajo, no te enojas con el Señor porque te despertó en la mañana, te sanó en la mañana. Es lo mismo con nosotros. Si el Señor no me sana antes del descanso, antes de la muerte, pero me sana en la resurrección, aparezco sano, todos van a ser sanos en la resurrección. ¿Por qué nos enojamos con Dios? La oración ya fue respondida, pero el tiempo de la respuesta es no de acuerdo a manera de pensar humana, es de acuerdo a la manera de ver divina. No hay nada que pueda derrotarnos. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. La desgracia es cuando alguien muere sin Cristo, eso sí es desgracia. Pero la muerte en Cristo es un sueño, es victoria, hermanos. Podemos pedir por todo. Nosotros íbamos años atrás, íbamos a hacer una campaña en una ciudad en Polonia, Świdnica. Necesitamos bastante dinero, queríamos tener obreros bíblicos trabajando por un mes antes, visitando a la gente, colportores, yendo a vender libros, así que yo le pedí al Señor que me diera $20,000 y me dio $20,000 para hacer la campaña. Llegamos allá, antes que llegáramos allá, hubo un pequeño terremoto y el edificio donde íbamos a hacer la campaña, que era el edificio de la iglesia, se cayó. ¿Y ahora dónde íbamos a hacer la campaña? Entonces oramos y pedimos al Señor de que se manifestara y la municipalidad nos permitió usar un edificio de ellos muy lindo en el centro de la ciudad. Hicimos la campaña, se bautizaron varias personas, tuvimos como 30 bautismos y al final de la campaña nos fuimos a agradecerle ¿cómo se llama? Al hombre encargado de la municipalidad, ¿no? de esa ciudad. Y nos encontramos con él. Cuando entramos a su oficina, tenía una imagen, un cuadro inmenso del Papa Juan Pablo II, católico acérrimo. Pero ahí nos juntamos con él, le agradecimos y le dimos 2 libros de regalo. El deseado de toda la gente y el conflicto de los siglos. Uno era la manito que le hacía así y la otra era el combo que le iba a dar
Pero oramos por él y todo. Entonces el Señor pareciera como que si en el principio nos tomamos la cabeza, ahora ¿dónde vamos a hacer la campaña? ¿Por qué fue que el Señor ha hecho esto? Teníamos confusión. Pero el Señor tenía un plan más grande. Y el plan, Él no tuvo que aparecerse a nosotros para explicarnos sus propósitos. Fueron las circunstancias de la vida que revelaron sus propósitos. Y al mirar para atrás vimos de que Dios había obrado en forma maravillosa. Y Dios, esa es la manera que Dios se explica a sí mismo. Es el tiempo y las circunstancias que eventualmente explican a Dios y lo hacen ver que lo que su sabiduría es mucho más grande que la nuestra. Así que no esperes que Dios te explique por qué Él te dejó sin trabajo, Él permitió que dejaras sin trabajo, o por qué tu niño murió a una temprana edad. No esperes explicación. Dios espera que tú lo confíes y el tiempo te va a dar la explicación. El tiempo va a traer la explicación. Hay muchos que dicen, cuando yo llegue al cielo le voy a hacer esta pregunta y esta otra pregunta al Señor. No, cuando lleguemos al cielo y veamos la hermosura de Cristo, se nos acabaron todas las preguntas. Ya no va a haber más preguntas. Si nosotros no merecemos nada, hermanos, lo que nosotros merecemos es la muerte eterna. Y ahora Dios nos da, nos responde nuestras oraciones, nos trata con tanto cariño y nos enojamos con Él cuando Él hace su voluntad creyendo de que Él nos está dañando. No, Dios nos está bendiciendo. Lo que pasa es que nosotros, en nuestro egoísmo, queremos de que Dios obre de acuerdo a nuestra voluntad. Imagínense. Es imposible. Entonces tenemos que aprender a someternos a la voluntad divina. Es lo mejor que puede ocurrir para nosotros. ¿Cuáles son las llaves? Cuando pedimos, ¿cuáles son las llaves que debemos usar para pedir? Vamos a ver algunas de ellas, consejos bíblicos en cuanto a pedir. Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Las llaves del pedir. Mateo 21, 22. Dice, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibirás. Entonces, dos cosas. Uno, debemos pedir. Todo lo que pidierais creyendo, debemos creer. Entonces, pedimos creyendo. Si no crees, no recibes. Dios no le da al que no cree. Entonces, debemos pedir creyendo. ¿Qué debes creer? Que Dios ya escuchó tu oración y que Dios ya la ha respondido. Entonces, tú recibes la respuesta. Eso lo vamos a ver en otro estudio. Tú recibes la respuesta el momento que tú creíste. El momento que tú pediste es el momento para recibir la respuesta. Entonces debemos pedir, debemos creer que Dios ha escuchado mi oración y que la ha respondido. San Juan 16, 23. San Juan 16, 23. San Juan 16, 23. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Entonces aquí nos enseñan dos llavecitas más. Debemos pedirle al Padre en el nombre de Jesús. La semana pasada estudiamos en cuanto al nombre de Cristo y el poder que hay en el nombre de Jesús. El usar el nombre de Cristo en nuestras oraciones, pero más aún, el tener el nombre de Cristo en nuestras vidas, su carácter, el vivir y someternos a Cristo Jesús para emular su carácter y vivir como Él vivió. Eso quiere decir orar en el nombre de Cristo. Son esas dos cosas. Entonces debemos pedir, debemos creer, debemos pedir al Padre en el nombre de Cristo. Vamos a Juan 15:7, San Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa es una promesa maravillosa. Pedid todo lo que queréis, no tan solo lo que necesitáis, todo lo que queréis os será hecho. Al tener, entonces, ¿cuáles son las dos llaves que nos da aquí? Nos da dos llaves. Es el permanecer en Cristo. Entonces debemos hacer de Jesús el centro de nuestra vida, vivir en Cristo Jesús. Ese es el propósito de la vida cristiana.
Y luego debemos vivir por su palabra. Vivir por su palabra. Debemos permanecer en Él y sus palabras han de permanecer en nosotros. Vivir por la palabra de Dios. La palabra de Dios debe llegar a ser el fundamento de nuestra vida, hermanos. Debe ser la autoridad máxima. Todo argumento debe terminar en un escrito está. Lo que el Señor dice es la autoridad máxima. Y debemos creer la palabra de Dios y debemos vivir de acuerdo a aquella palabra. Entonces, cuando hagamos esto, si nuestra vida está centrada en Cristo y vivimos para Jesús, permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, dice, yo te daré todo lo que tú me pidas. Y por supuesto, al vivir en Cristo vamos a tener su mente y vamos a dejar de orar en forma egoísta. Y va a haber poder en la oración. Poder en la oración. Primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Se fijan la apertura que Dios nos da? Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces la otra llavecita del pedir es el vivir una vida de obediencia y vivir una vida para agradar a Dios. Hoy veo en una actitud dentro de la iglesia, ¿no?, que es tratar de asemejarse lo más cerca al mundo sin dejar de ser cristianos. La actitud del verdadero cristiano es: voy a vivir mi vida para agradar a Dios, pase lo que pase y cueste lo que cueste. El objetivo de nuestra vida es hacer feliz a Dios, porque el objetivo de su vida es hacernos feliz a nosotros. Entonces debemos vivir una vida de obediencia. Esa palabra llega a ser una palabra sucia hoy en día. Se equivale a la obediencia. Se piensa que el ser obediente es ser legalista. No tiene nada que ver. El legalismo no es obediencia. El legalismo es una religión que se complace a sí mismo y parece ser obediencia porque hace ciertas cosas que parece obediencia, pero no es obediencia. Las hace porque le placen a sí mismo. Eso es el legalismo. Pero la obediencia del verdadero cristiano es una obediencia para complacer y hacer feliz a Dios. No hay legalismo en la obediencia. El verdadero fruto de la conversión es obediencia a los mandamientos de Dios. Y aquel que es obediente, no hay límite para la respuesta de sus oraciones. Primera de Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Qué promesas maravillosas! Pero el secreto aquí es pedir de acuerdo a su voluntad, conocer la voluntad del Padre. Conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? A través del estudio de su palabra. La voluntad de Dios se ha revelado en su palabra, en el espíritu de profecía. Y cuando nosotros conocemos su voluntad y pedimos de acuerdo a esa voluntad, entonces sabemos que Dios va a responder nuestras oraciones. Específicamente, Dios revela su voluntad en forma de mandamientos, de consejos y promesas. Ahí se revela la voluntad de Dios. Cuando Dios dice, no harás esto, se reveló su voluntad. No pidas que Dios haga lo que Él dice que no debemos hacer. Si Dios dice, yo voy a hacer esto por ti, eso es su voluntad.
Entonces tú puedes pedir que Dios cumpla su voluntad y sabes que Dios lo va a hacer porque Él te ha dicho que lo va a hacer. Ahí está revelada su voluntad. Y cuando Dios te aconseja algo, Él revela su voluntad. Entonces tú tienes derecho a pedir que Dios cumpla su voluntad. Y si pedimos de acuerdo a su voluntad, entonces sabemos que Dios nos va a dar. Ahora, si no sabemos claramente su voluntad, lo dejamos en sus manos para que Él obre su voluntad de acuerdo a lo que Él ve que es mejor. Pero hoy en día hay confusión en cuanto a la voluntad de Dios porque no conocemos la palabra de Dios. No estudiamos la Biblia. Y después queremos decir, Señor, ¿cómo yo conozco la voluntad de Dios? A través del estudio de la Biblia. Ahí Dios ha revelado todo lo necesario para que tú conozcas su voluntad. Entonces debemos ser estudiosos de la Biblia y del espíritu de profecía, porque ahí el Señor ha revelado su voluntad para su pueblo, lo que Él desea. Mateo 18:19. Mateo 18:19. Estamos viendo las llaves que debemos usar cuando pedimos. Mateo 18:19. Estas llavecitas nos dan los secretos necesarios para tener éxito en nuestra oración y que nuestras oraciones sean respondidas. Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la llave aquí? El orar en conjunto con otros. La oración privada es esencial, pero la oración con otros también es esencial. Y hay poder en la oración comunal. Debiéramos juntarnos como iglesia tan solo a orar. Los adventistas nos juntamos en la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Es importante. Y creemos de que si no se predica es como que pecáramos, como que fuera algo malo. No. Si podemos juntarnos en la iglesia tan solo a orar. O juntarnos en nuestras casas tan solo a orar. 2 o 3 debieran tener un propósito en común y orar en conjunto hasta que Dios responda a la oración. Por los hijos perdidos. Pastor Bullón cuenta la historia de que él estaba en Brasil y fue a una reunión de oración de toda la noche. Lo invitaron a participar y una madre se levantó y pidió que oraran por su hijo que se había vuelto de prostituto, ¿no? Pero era homosexual. Así que estaba vendiendo su cuerpo para que otros hombres lo usaran. Y en ese momento se encontraba en la calle, sábado de noche. Entonces la iglesia oró por él y oraron. La iglesia entera se puso a orar por el muchacho. A las 3 de la mañana el muchacho entró en las puertas de la iglesia arrepentido y su vida cambió. Entonces debiéramos juntarnos a orar como iglesia para pedirle a Dios que Él obre en favor de su pueblo, orar por las circunstancias políticas que se están pasando como países, orar que Dios obre cambios. Es la batalla del cristiano, se lucha en la oración, pero no en la oración solo. Debemos orar solos, sí, pero cuando se necesita más poder, debemos orar en conjunto. Y el número mínimo son 2. Pero cuando se une la iglesia a orar, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel? La iglesia se juntó a orar. ¿Y qué pasó? Dios envió un ángel y lo sacó de la cárcel. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia no orara? Pedro habría muerto. Entonces la oración en conjunto es esencial. Las parejas deben orar juntos. Orar con otros. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Uy, ya se nos pasó la hora ya. Efesios capítulo 6 y versículo 18. Dice así, orando en todo tiempo. El original dice orando siempre. Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí vamos a exaltar la palabra o subrayar la palabra perseverancia. Debemos perseverar en oración y no desanimarnos.
Porque cuando Dios dice espera, entonces nosotros debemos perseverar en oración. Debemos desarrollar una actitud de perseverancia como Jacob, que perseveró y luchó con el ángel hasta que él obtuvo la bendición. Como Ana, que ora por su hijo hasta que Dios le da a su hijo. Cuando nosotros sabemos que algo es la voluntad de Dios, hemos de perseverar hasta que la respuesta sea obtenida para que Dios sea glorificado. Perseverancia. Pero muchas veces nos quedamos tirados a mitad de camino. Muchas veces nos cansamos, nos frustramos, perdemos la fe y dejamos de orar. Entonces no vemos la respuesta a la oración. Debemos perseverar hasta que Dios se manifieste, hermanos. Cuando Él ha revelado su voluntad, encontramos la voluntad. El último versículo, San Juan 16, 24. San Juan 16, 24. ¿Cuál es el beneficio de recibir lo que nosotros pedimos? El beneficio de pedir. San Juan 16, 24, o uno de los beneficios. Dice así: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Parte del gozo cristiano es ver nuestras oraciones respondidas. Es parte del deseo de Dios. Dios desea tener a hijos felices, no hijos que anden como un niño frustrado que le anda dando patadas a las piedras. Dios desea tener hijos felices. Y parte de la felicidad del cristiano es ver sus oraciones respondidas. Es parte del gozo de la vida cristiana, el tener una lista de cosas que el Señor me ha respondido. Y yo tengo a través de los años cientos y cientos de oraciones que el Señor ha respondido. Entonces tú me preguntas, ¿hay un milagro? Sí, yo veo milagros todas las semanas, pues. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un milagro? Hace un mes atrás ungí a una señora que le tenían que hacer, una operación grave al corazón porque una de sus arterias estaba doblada y no le permitía que fluyera la sangre, iba a causar un ataque cardíaco. Así que el doctor dijo que tenía que ser operada de urgencia. El esposo me llamó, la ungimos, él es anciano, la ungimos. Desde el momento que la ungimos, los dolores al corazón se disminuyeron. Yo le di un tratamiento natural para llevar a cabo, el tomar Cayenne Pepa. Y la semana pasada tenía que ser operada, porque ella pospuso la operación producto de que no había más dolor en el corazón. Pero la llamó el especialista, le dijo que él estaba preocupado, que le gustaría que se marchara adelante la operación, así que fueron y le dijeron: antes vamos a poner una camarita a través de tus arterias para ver exactamente cuál es el punto. Terminó el examen y le dijo: no, ya no necesitas operación, le dijo. El problema ya no está, le dice. Entonces el Señor la sanó. Entonces yo cuando unjo a una persona, oro para la sanidad de ellos, le pido las promesas al Señor y después le digo a la persona: ¿qué ha hecho Dios por ti? Y la persona me tiene que decir: el Señor me ha sanado. Y luego se lo dejamos en las manos de Dios. ¿Y cuántos milagros hemos visto así? Entonces yo siempre tengo milagros frescos porque yo espero que Dios responda la oración. Espero que Dios responda la oración. Entonces, si ustedes hacen lo mismo y cumplen estas llavecitas, van a ver que la vida de oración se vuelve hermosa y que van a ver Dios obrando por ustedes constantemente. Ya uno no se sorprende por los milagros, los espera, porque uno sabe que Dios es un Dios milagroso, que Dios obra en favor de sus hijos, que Él se deleita en responder nuestras oraciones, porque Él sabe que eso nos hace felices. Y Él desea que sus hijos sean felices. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Siempre pedimos sanidad. Siempre, porque eso es lo que debemos hacer. No, nosotros no oramos para que alguien se muera, a no ser que ya están bien viejitos, ¿no? Pero oramos para que el Señor sane, pero le pedimos que Él haga su voluntad.
Si una persona no está dispuesta a someterse a la voluntad de Dios y permitirle a Dios que escoja que baje al descanso incluso, entonces yo no oro por esa persona. Porque tiene que haber una sumisión del corazón a la voluntad divina. Lo que Dios escoge es lo mejor para mí. Okay. Entonces luego yo unjo a la persona y le pido sanidad y le digo a los ancianos que están ahí que pidan sanidad, y algunos ancianos, Señor, no le piden, Señor, sánalo, sino que lo primero que el Señor haga su voluntad de aquí que allá, y luego le presentan las obras buenas que ha hecho esta persona. No, si debemos presentar la sangre de Cristo, presentar su victoria, nosotros no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Y luego le pedimos como está en el corazón y debemos pedir sanidad. Y luego le decimos al Señor, Señor, eso es lo que nosotros deseamos, pero no vemos más allá. Queremos que tú hagas tu voluntad porque tú ves lo que es mejor y la persona se ha sometido a tu voluntad. Entonces, ahí quedamos bien. Yeah. Porque si yo no le voy a pedir sanidad, entonces no estoy orando de acuerdo a lo que yo quiero. Ahora, si la persona me llama y dice, pastor, ¿me podría usted orar para que el Señor me lleve al descanso? Eso es distinto. Entonces oramos para que el Señor obre su voluntad y le pedimos, Señor, nuestro hermano está pidiendo que tú lo lleves al descanso. Si tú ves que es lo mejor para él, te pedimos que obres rápidamente, que él baje al descanso, pero si tu voluntad es que no baje al descanso, entonces dale vida. Siempre dejamos que la voluntad de Dios, le presentamos lo que nosotros deseamos y luego pedimos que haga su voluntad, porque su voluntad es lo mejor. Okay. Vaya a ver a la hermana y anímela que vuelva a la verdad, hermana. Vaya, anímela, ore con ella, dígale que la quiere, dígale que el Señor la está llamando que vuelva a la verdad. No importa que se le enoje, es un llamado que hay que hacerle. Sí. Cuando una persona está enferma seriamente, no cuando hay que esperar que se estén muriendo, porque en Sudamérica tomamos el ungimiento como los últimos ritos católicos. Y yo Entonces, pensaba siempre que era como si se estaba muriendo, ahí se llama el ungimiento. no. La palabra de Dios dice, si alguno de vosotros está enfermo, entonces deben ser ungidos. Entonces, el pastor, los ancianos deben ungirlos. Yo he visto respuestas maravillosas. Yo he visto a gente en silla de ruedas levantarse, ser sanos a través del ungimiento. Mi papá contaba la historia de un hombre que se le quebró la espina dorsal, lo ungieron y el Señor lo sanó. Hay tantos milagros hermosos. Debemos ungir, y el deber ese es del pastor y de los ancianos, ungir. Si tú no eres pastor o anciano, tú puedes orar poniendo tus manos sobre el enfermo. Eso no es pentecostal, eso es orden bíblica. Nosotros no lo hacemos, pero yo le enseño a las personas que vienen a orar conmigo, le digo, ahora vamos a poner nuestras manos sobre el enfermo, si el Señor Jesús dice que debemos hacerlo. Entonces ponemos nuestras manos sobre su cabeza, sobre su cuerpo y oramos para ellos para que el Señor los sane. Y luego les enseñamos a decir, el Señor me sanó, alabado sea Dios. Yo cuando oro por personas que tienen adicción, lo mismo, oro y les enseño a decir, el Señor me libertó, ya no soy más adicto al café, al té, al alcohol, al cigarro, a las drogas. Y he visto tantas veces el Señor que ha librado a gente así, los ha sacado. Nunca más han tenido el deseo. Hay que orar esperando que el Señor responda. No orar como que, ay, no sé si el Señor va a responder. Si esa es tu actitud, ni pidas. Pero ora esperando, sabiendo, y luego espera. Yo ahora, por ejemplo, estoy esperando que el Señor provea financieramente y estoy no, ¿cómo va a responder el Señor? Yo sé que va a responder, pero ¿cómo lo va a hacer eso? Eso es algo lindo porque el Señor siempre hace algo distinto. Siempre, nunca responde una oración de la misma manera. Entonces uno está, ¿cómo lo irá a hacer? ¿Cómo lo irá a hacer? ¿De dónde va a venir? Y cuando viene, ¡ah, qué increíble! Y uno no está, ¡ay, que no sé si el Señor me va a responder! Y uno se amarga. No, si el Señor te va a responder. Pero ahora vive en expectación de la respuesta. Porque es lindo. Cuando llega, entonces causa gran gozo. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? No. Muy bien. Oremos entonces.
Nuestro amado Padre, qué experiencia más linda nos has dejado en la oración. Y tú nos pides, Señor, tú nos enseñas que te pidamos. Pedimos en el nombre de Jesús que nos enseñes a pedirte, a abrirte el corazón, a expresar todo lo que está, Señor, ahí en el corazón, a hablarte honestamente, a hacerte nuestras necesidades, nuestros deseos, hacértelos saber a ti y esperar, Señor, que en tu amor tú nos vas a dar lo mejor. Enséñanos, Padre, a ser sabios, a tener fe, a orar en expectación de las cosas, sabiendo que tú, Señor, nos darás y que te glorificarás en aquello y nos harás felices. Danos poder para vivir una vida como cristianos llena del poder de tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, ejercer una influencia para bien en nuestras comunidades donde desarrollamos nuestra vida, para que otros vean que es maravilloso ser hijos de Dios. Pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a mis hermanos allá en Argentina, Ecuador, Estados Unidos, que los llenes de tu Espíritu, les des gozo en Cristo y paz, y les des mucha fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.